Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a esta emisión especial de Todo a Pulmón dentro de nuestro programa del recuento de los daños y cómo hemos ido avanzando a lo largo de este 2018. Vean que ya vamos por agosto y septiembre. Hoy, jueves 20 de diciembre de 2018, pues ¿cómo diríamos, Jorge? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y Marito con la cara de convivio que trae. Ay, Dios, ¿qué habrá estado haciendo? No me quiero ni enterar de qué. Pongámoslo en 23, Marito, pongámoslo en 23. Solo para que yo no diga, vaya, qué cara de convivio. Pero bueno, jueves 20 de diciembre. Increíble, George. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir en la máquina del tiempo a agosto y septiembre de este año, George. Y vamos a comentar con los oyentes lo que sucedió no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aunque veo que a nivel internacional, pues no teníamos mayor cosa en lo que va de este año, motivo por el cual creo que podemos también empezar ya en este segmento, Jorge, a darle duro a los corruptos que se encuentran en el ejercicio del poder y los que estuvieron también, que han estado enfrentando, como bien saben, juicios desde hace ya un par de años. Pero comencemos por los internacionales, ¿te parece, George? Comencemos, pues. Comencemos con los internacionales, pero por favor, antes de... recuerden de compartir Todo a Pulmón para que podamos recordarles esto que ustedes nos están acompañando a recordar a muchos más de nuestros compatriotas. Bueno, lo primero del que quiero comentar es el caso de Nicaragua. Nicaragua, pues sabemos que la situación se ha ido complicando a lo largo del año. Despertar de la ciudadanía harta de la dictadura de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, que se rebelan en abril. Ya para agosto y septiembre, y hoy que estoy compartiendo con ustedes, jueves 20 de diciembre, pues yo a estas alturas no tengo claro de cuántos realmente son los que han muerto o cuántos son los que se encuentran presos, George, porque los números varían. Un día nos dicen que son más de 400, otros días que son más de 300, en fin, el punto es que ya son varios los cientos que han muerto, lo que hace que finalmente, aunque sea a paso de tortuga, se involucren los burócratas de organismos internacionales, en este caso los señores de la OEA, que aprobaron un grupo de trabajo para Nicaragua, que a estas alturas... pues, bueno, en fin, poco han logrado los del grupo de trabajo, pero lo que yo quiero que resaltemos hoy, Jorge, es la cobardía de los representantes de nuestro gobierno que se abstuvieron de votar a favor del grupo de apoyo de la OEA para mediar en el conflicto que, como decía, ya había cobrado varios cientos de vidas para el mes de agosto. ¡Qué cobardes! Porque esta decisión que tomaron no refleja el sentir de la mayoría de los guatemaltecos. No refleja el sentir de la mayoría de los guatemaltecos, ni siquiera supuestamente la del mismo gobierno, porque apenas un par de semanas antes de esa votación, el gobierno, te recuerdas que se había manifestado así que sí,
que había condenado enérgicamente la situación en Nicaragua y la represión contra estudiantes y miembros de la sociedad civil en un comunicado. O sea, lo hicieron así oficialmente de parte del gobierno de Guatemala. Y apenas unos cuantos días después salieron con que la crisis nicaragüense debe solucionarse sin injerencia externa. Eso es, al final, Jorge, como se comentó, es todo por el no entender qué significa el ser un país soberano, que no significa el someterse a vivir dentro de una dictadura, y que tampoco eso implica que los gobiernos de otros países no señalen los abusos que otros gobernantes cometen en los países en los cuales son sometidos y violentados los derechos individuales de los ciudadanos. Esa es cobardía. Yo por eso, repito, para mí es el término que le corresponde a nuestros gobernantes por no haber votado a favor de este grupo. Pues al final era un voto simbólico. Sí, porque poco logran los burócratas. Sí, porque ¿no? tampoco es así como que fuera que estaban votando para que una fuerza armada invadiera Nicaragua o algo así, ¿no? Así es. No era para eso, solo era para ese grupo de trabajo, en la cual en la OEA tiene 34 países miembros. Entonces las decisiones de este tipo se tienen que tomar por mayoría, lo que implica por lo menos 18 votos. En el caso de en ese momento se obtuvo el respaldo de 20 países. Entre los cuales no estaba Guatemala. Guatemala fue uno de los 8 que se abstuvo, pero al pasar de los 18, pues ya se aprobó el grupo de trabajo, sin el apoyo del gobierno de Guatemala. Bueno, amigos, vamos a irnos un poco más al sur, hasta Venezuela, antes de llegar a Argentina, y que brevemente les recordemos acerca del proceso en contra de Cristina Fernández, expresidenta de este país, y su red de sobornos, como se le llamó. Pero antes de eso, George, por favor, paréntesis. El atentado. Así, entre comillas. El atentado contra Nicolás Maduro. Qué cosa. Al final creo que fue una confusión todo ese famoso rollo. Pero se vio que un grandulón será, pero así de temeroso es Nicolás Maduro, que sale corriendo como lo que es, ¿verdad? Como un cobarde. Y no solo Nicolás Maduro, sino muchos soldados. Y la cobardía de acusar a los que todavía se atreven, algunos de los que todavía se atreven a cuestionarlo, del supuesto atentado. Mentira. Qué ridículo es. A ver, recordémosles a los oyentes. Lástima que no tenemos ahorita aquí a la mano las imágenes para ver la ridiculez del supuesto atentado a Nicolás Maduro. Que no quiere decir que no hayan quienes quisieran el promover lo que se conoce como el tiranicidio, sin duda. Pero aquí en este caso, Jorge, fue... Y a mí me pareció hasta... un accidente del cual se aprovecharon. Sí, en efecto, porque la trama que se inventaron era de que era una bomba que iba en un ¿cómo se llama? Que la mandaron en un cuento de estos, ¿cómo se llama? En un dron. Pero no era un dron así como los de los gringos, donde les disparan a los terroristas, que así que son aviones así grandes, sino que un droncito de esos así que a duras penas pueden cargar una camarita para tomar fotos o video. Y entonces que en ese dron iba una bomba en contra de Nicolás Maduro, que al final realmente fue un chiste el asunto. Supuestamente ellos dijeron, no, es que había otro dron ahí, y resulta que el otro dron al final realmente fue la explosión de un tambo de gas que estalló ahí cerca, y esa fue la explosión que se escuchó, y hasta se incendió el lugarcito ese donde estalló el tambo de gas, pero para ellos fue una bomba, y hasta todos los que iban, bueno, no todos, pero muchos de los soldados que iban desfilando, hasta ellos también salieron corriendo, ¿no?
Pero, que es lo que se ve en los videos, pero al final realmente fue simplemente, se aprovecharon de esa explosión que no tenía nada que ver, no era un atentado, no era que le hubieran tirado un misil a Nicolás Maduro ni nada por el estilo, para perseguir más a algunos otros de sus opositores. Al final, para eso fue que lo utilizó Nicolás Maduro en ese momento. Bueno, George, como se nos va acabando el tiempo, rápidamente un par de notas que no vale la pena ni siquiera comentar a profundidad, sino solo para que las recordemos. La primera es que Michelle Bachelet, expresidente de Chile, fue nombrada como nueva alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sobra decir que, pues bueno, tampoco es nada trascendente ni nada ha cambiado en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos por el hecho de que Michelle Bachelet haya sido nombrada como alta comisionada. Y luego que inscribieron a Lula como candidato presidencial. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Obviamente, una candidatura fallida. Más adelante, creo que es el próximo... es lo que toca mañana. Entre octubre y noviembre, el próximo que nos toque, ya vamos a hablar acerca de el último trimestre, vamos a hablar acerca de lo que sucedió en las elecciones brasileñas. Pero sí, Jorge, dedícamosle un par de minutos a recordarles lo de la red de sobornos de Cristina en Argentina. Y al final sí se nos fue el periodo destinado a los internacionales. El periodo ordinario de sesiones. Recuento los daños, George, por favor, por lo menos están de vacaciones. Danos chance, danos descanso, Jorge. Pero bueno, recordarles a los oyentes acerca de la ley, de la red de extorsiones, más que sobornos, de extorsiones de Cristina Fernández. Sí, esto es un caso de esos así, casi que de película, en donde resulta que uno de los ministros, un alto funcionario en el Ministerio de Planificación Federal durante el gobierno de los Kirchner, era el que se encargaba de ir a recaudar el dinero de las extorsiones, y que lo llevaba en maletas, así en bolsas, con millones de dólares, y luego lo iba a repartir entre todos los ministros y también en la casa de los Kirchner. Pero resulta que toda esta trama se descubrió porque uno nunca sabe por dónde va a saltar la liebre. Resulta que el piloto, el chofer de este funcionario del Ministerio de Planificación Federal, un señor que se llama Roberto Barata, resulta que le gustaba hacer su diario, y entonces agarró su cuaderno y iba apuntando, bueno, pues tal día fuimos a la oficina de fulanito de tal y nos dio una bolsa con tantos millones de dólares, y luego entonces nos fuimos a la casa de fulanito de tal y dejamos ahí la bolsa con los millones de dólares. Entonces resulta que los cuadernos de don Roberto, casi es así. No de don Rigoberto. No, eran los cuadernos de don Roberto, era la trama. Casi así, por eso digo casi nombre de película, o por lo menos de novela. Libro, novela, es una novela de Mario Vargas Llosa, que estuvo en Guate, fue en noviembre cuando estuvo, ¿no? Sí. En la Marroquín, pero bueno. Sí, entonces pues resulta que los cuadernos de don Roberto eran la prueba esencial en esta trama, en donde básicamente lo que hacían era eso, sobornaban, extorsionaban a gente, se robaban millones de dólares en efectivo, y entonces este funcionario era el que iba a repartir todo el dinero entre todos los funcionarios, incluyendo los Kirchner. Incluso ahí en los cuadernos está que varias veces llevaron así sus bolsas con millones de dólares en efectivo a la casa de los Kirchner. Y a raíz de esto pues es que están haciendo esta investigación, y en ese momento pues fue cuando se supo de la trama. Y aquí tengo un pequeño traslape. Roberto Barata era el alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal, y su chofer se llamaba Oscar Centeno, o sea que eran los cuadernos de don Oscar. George.
Ya yo ya pensando en la novela. Entonces eran los cuadernos de don Óscar Centeno y a raíz de esto fue que entonces los empezaron a investigar y esa es parte de la red de extorsiones que se descubrió en ese tiempo. Estos robos, estas extorsiones tuvieron lugar entre el 2005 y el 2015, o sea, durante 10 años estuvieron así extorsionando y vaciando las arcas públicas con bolsas llenas de millones de dólares. Imagínense cuánto dinero puede haber sido en 10 años de estarse robando el dinero de los tributarios argentinos. Qué interesante, porque le vamos a terminar dando gusto a Marito y nuestros segmentos van a parar como de 15 minutos cada uno. Vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo Pulmón en el recuento de los daños. Todo a pulmón. Y bueno, en este segmento, George, pienso que tenemos que empezar con Joviel Acevedo. Es que ese es que, de verdad, yo no me canso de repetir que preso debería estar Joviel Acevedo. Lo tenemos aquí en agosto, lo vamos a tener en el mañana también, en fin. Y siempre buscando dinero. Dice que para el pacto colectivo, pero para mantener su buena vida de parásito de lujo. Bueno, no llega al lujo que llegan los burócratas internacionales, pero bien que quisiera. Y creo que es porque no tiene el gusto. Yo digo que lo ha de disimular bien. Pero bueno, en fin, George, entre Joviel Acevedo y las oficinas que alquiló Velázquez del Ministerio de Desarrollo, yo no sé, otro que también preso debería estar, Velázquez Monje. A ver, George, recordarle a los oyentes. Sí, ahí lo que sucedió fue que el presidente Jimmy Molar, él solicitó al Congreso más presupuesto, una ampliación del presupuesto para precisamente financiar el pacto colectivo que firmó con Joviel Acevedo. Y esto luego de manifestaciones y caminatas que hicieron los maestros. Entonces firmaron este pacto colectivo que, aparte de incrementos salariales, también otorgaba varios privilegios, entre ellos inamovilidad, que no podrían ser trasladados, despedidos, suspendidos ni jubilados, imagínate. Y esto son algunas de las cláusulas que ponen en estos pactos colectivos, que básicamente lo que hacen es simplemente lograr que los sindicalistas del Ministerio de Educación puedan vivir muy bien a expensas de los tributarios sin tener ni siquiera que trabajar, porque al final lleguen o no lleguen a dar clases, igual pues no los pueden despedir, no los pueden suspender, no los pueden ni siquiera jubilar así por decir, mira, ya está muy viejo, mejor váyase y le vamos a pagar su jubilación. Ni siquiera eso se puede hacer con la protección del pacto colectivo que Joviel Acevedo logró negociar con el gobierno a cambio, por supuesto, del apoyo para las manifestaciones cuando fuera necesario presionar a alguien. Bueno, George, pero tenías dos, a Joviel Acevedo y a Carlos Velázquez Monje. Sí, y su edificio de lujo con todo y helipuerto, por favor. Sí, y en ese tiempo precisamente se conoció que el Ministerio de Desarrollo alquiló un edificio en donde se iba a pagar una renta mensual, bueno, se está pagando una renta mensual Estamos pagando. De 1.012.413 quetzales, o sea, básicamente 1 millón de quetzales mensuales, o sea, estás hablando de 12.144.000 quetzales anuales, lo que se paga de alquiler por ese edificio. Que te estamos pagando los tributarios, George. Me extraña hoy, sí. Yo preocupada por Marito, por ti me voy a empezar a preocupar. Sí. ¿A dónde te fuiste ayer? A parrandear, George.
Es la época de convivios. Uno tiene sus derechos. Sí, pero tú sabes que tenemos nosotros un compromiso con los oyentes, George. Pero a ver, continúa. Pues es un edificio de 7 pisos con acabados de madera, puertas de caoba, azulejos y con todo y helipuerto, como ya lo dijo Marta Yolanda. Es para cuando vaya a darse sus viajecitos. Para echarse sus colazos a costa nuestra, ¿sí? ¿Verdad? De seguro los va a utilizar para las elecciones del año entrante, para ir cuando tengan que ir a votar. Me imagino. Así como algunos otros ministros. Exacto, George. Pero a mí ya me está dando aquí frío. Apaguémoslo mejor, Mario. Porfa. Apaguen el frente frío. Apaguen el frente frío. Por lo menos el que nosotros podemos apagar, no los otros. Pero bueno, George, para que continuemos acá, por este tiempo nos enteramos y este debería ser de nota del área de justicia, pero puede ser que también hayan temas de corrupción detrás de la nota según la cual el Ministerio Público llegó a acumular 1.200.000 casos en mora. Por supuesto, estos eran casos que Telma Aldana decía que ella heredó más de este 1.200.000 de Claudia Paz y Paz. No, hay que recordemos, por favor, es muy importante quiénes eran. Pero a la gran, 1.200.000 casos en mora, George. Porque lamentablemente hoy les interesan más los llamados casos mediáticos que los que realmente afectan a los ciudadanos en general. Los casos mediáticos, aunque sean de hace 12 años, versus los que se están acumulando. Y en efecto, en el caso de Telma Aldana, cuando ella entró en el 2003, recibió 1.280.000 casos en mora. Y cuando terminó su periodo, o sea, lo que le dejó a Consuelo Porras fue de 1.200.000 casos. O sea que en los 4 años, básicamente redujeron la mora en 80.000 casos de 1.200.000. O sea, estamos hablando de, ¿qué? Algo así como el 6%. Eso fue lo que lograron reducir la famosa mora de casos en el Ministerio Público durante los 4 años de administración de Telma Aldana. George, solo para recordar, a ver, a los que dicen es que hay que pagar los impuestos, no importa lo que hagan con nuestro dinero, que lo paguen ellos, o sea, nosotros pagamos bajo amenaza, somos extorsionados y al menos lo declaramos. Porque imagine usted esta barbaridad, solo para que lo recordemos, porque vamos a pasar a otros puntos que son tan importantes como esto, pero como son solo 51.700 quetzales en ceviches y licores. Sí, eso que aquí estamos hablando de algo que pasó allá a mediados del mes de agosto, no había ni siquiera excusa, ni siquiera del 15 de agosto, porque fue la Gerencia Regional Sur de la SAT que tuvieron el descaro, imaginen ustedes, de pasar una factura por casi 52.000 quetzales en ceviches y licores, la factura que se coló a las redes sociales, y por eso nos enteramos nosotros. Pero bueno, habían un par de cosas más, también se siguió abordando el tema de las compras que sobrevaloró el FODES después del estado de calamidad, que la calamidad fue haber decretado el Estado, que ya sabíamos que para esto iba a servir, para facilitar la corrupción. Pero George, hablamos de Carlos Velázquez Monge como ministro de, entre comillas, desarrollo personal será, pero bueno, pero no hablamos de la indemnización que se recetó como exdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esto también fue un robo tremendo, porque entiendo que hasta, ¿te recordás? Fue denunciado penalmente por el interventor, ¿no? O sí, por el director actual, ¿verdad? Sí, y por el director, porque lo que pasó es que se discutió y en este tiempo los de aeronáutica y del club de los pilotos querían que se convirtiera, que Argueta se le declarara interventor y no director, porque facilitaba la comunicación con el presidente. Pero aquí ya que hablamos de Velázquez Monge, solo rápidamente recordémosles a los oyentes antes de que pasemos a los otros temas que incluyen condenas.
Y una vez las voy a adelantar. Mauricio López Bonilla, ex ministro de Gobernación durante el Partido Patriota, fue condenado por el caso de los blindados. Y en el caso de Roxana Valdetti, en el caso del agua mágica, el MP pidió que le dieran 22 años de cárcel. Al final le dieron, ¿cuántos? 15 fue, ¿verdad? 15 años, sí. 15 años fueron los que les dieron a Roxana Valdetti. Y a López Bonilla creo que les dieron 7 u 8, ¿no? 8, creo, 8. Por ahí, ¿verdad? En fin, amigos, pero rápido recordémosles a los oyentes para que se enojen, no pierdan esa pasión que vamos a necesitar de parte de ustedes en el año 2019 que se nos viene encima. Sí, en efecto, Carlos Velázquez Monge pasó de ser director general de Aeronáutica Civil a ministro de Desarrollo. Pero entonces él pidió, bueno, ni siquiera pidió, él se pagó una indemnización de 129,000 quetzales bajo el argumento de rescisión de contrato por remoción, o sea, básicamente que lo habían despedido de la Dirección General de Aeronáutica, entonces por eso, según él, requería que le pagaran una indemnización, más bien, no requería, él mismo se pagó la indemnización de 129,000 quetzales. Otro que espero que en el momento en que entregue el poder este mediocre gobierno de Jimmy Morales, que otro que se le inicien investigaciones, Jorge, sí, porque lo que dijo estos son un montón de corruptos. El siguiente director es que lo habían presionado del ministerio para que le pagara su indemnización al pobre muchachito, porque no tenía para ahora que se iba a ir al Ministerio de Desarrollo tenía que comprarse sus tacuches de seguro. Por favor. Pero bueno, Jorge, de todos los escándalos de corrupción de estos meses, el más sonado fue el de las declaraciones de la asistente de Alejandro Sinibaldi, Annelise Herrera, y su ex concuño y abogado Juan Arturo Jägerlener. Esto sí amerita que lo continuemos en el siguiente segmento, pero al menos recordémosles a los oyentes, George. Sí, en efecto, en esos meses fue cuando se conoció la declaración de Annelise Herrera y de Juan Arturo Jägerlener Morales. Ella era su asistente, o sea, de Alejandro Sinibaldi, y Jägerlener era el abogado y además concuño de Alejandro Sinibaldi. Y lo que estuvo circulando fue la declaración de Annelise Herrera, que era un ensayo de 147 páginas en donde está toda no todo, pero sí de muchas de las cosas que hacía para Alejandro Sinibaldi, y cuenta ahí todos los cobros de comisiones, todas las extorsiones que le hacían a los constructores, todos los apartamentos que iba comprando, y luego el dinero que metían en maletas y que lo iban a dejar a esos apartamentos porque ya no tenían dónde comprarlos. Y cuenta también pues como cuando ya Alejandro Sinibaldi salió del gobierno, como ella incluso hasta se huyó, así se fue un tiempo a vivir a Estados Unidos, y luego cuando regresó todavía siguió trabajando para Sinibaldi, y cómo estaban ocupándose en ocultar el dinero que tenían en los apartamentos, y hasta se llevaron un montón a El Salvador, y realmente es toda una trama así, esta sí digna de novela. Así es, George, pero bueno, tenemos que irnos a una breve pausa. Ahora en estos tiempos realmente es digno de Netflix, ¿no? Tenemos que irnos a una breve pausa, amigos, y solo un comentario. También fue en septiembre cuando terminó el Censo Nacional de Población, ¿no?, del cual estamos todavía esperando los resultados, que los tienen ofrecidos para el año que viene. Y al que nosotros nos interesan es el que se supone que fue el censo de la burocracia estatal. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis, todos los programas
programa de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión. El error generalizado en Guatemala y otros países es pensar que el fracaso de los gobernantes se debe a la falta de voluntad política, ineptitud, deshonestidad, corrupción o cinismo. Los políticos se organizan en partidos y suman muchas personas a sus causas, hablando y repitiendo las buenas intenciones que tienen y lo próspero que esperan hacer a sus conciudadanos. No dudo de sus buenas intenciones e incluso de sus capacidades. Pero ¿por qué los fracasos, las decepciones y sorpresas? Sencillamente no comprenden el mercado, no creen en la libertad y buscan con sus buenas intenciones estorbar el camino del progreso. Pues en aras de proteger a algunos ciudadanos van complicando la creación de nuevos proyectos, haciendo que otros ciudadanos deban pedir una serie de permisos para poder buscar sus sueños y su felicidad. Ayudan a los que ya están bien hoy y privan a los que buscan estar bien mañana. Cristian Álvarez. El CES llevó a usted libertad de opinión. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. Corrupción y sobornos en las aduanas hacen que se echen a perder productos y posibilidades de desarrollo. A falta de un Estado de derecho, las poblaciones recurren a linchamientos y bloqueos. Los invasores acaban con las plantaciones y rehenes. Suspenden hidroeléctricas, condenando al país a fuentes de energía sucias y caras. Las carreteras y puentes están hechos pedazos. Los mareros extorsionan a comerciantes, robándole el sustento familiar a los guatemaltecos honrados. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los únicos valientes y capaces son los héroes de la libertad, desde la Libertorre. Héroes sin antifaz, héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Los funcionarios deben velar porque se respete la propiedad privada y no permitir que se invadan fincas ni que arrasen las plantaciones, como sucedió en el Valle del Polochi. Creer que porque metemos los problemas debajo de la alfombra, volviéndolos ilegales, mágicamente van a desaparecer, es una actitud que no nos va a llevar a nada. La única forma de eliminar las consecuencias violentas del narcotráfico es legalizando el consumo y distribución de las drogas, como de hecho ya se está haciendo hasta en Estados Unidos. Debemos buscar que haya más inversiones en hidroeléctricas y generación de energía limpia en lugar de cerrarlas como se quiere hacer con el cheque. Cuando Joviel Acevedo y el Frente Nacional de Lucha bloquean las carreteras, les aplican bochinche que más que me llanta le mando su privilegio, eso es un delito. Una de las funciones primordiales de los gobernantes es velar por la seguridad de las personas, pero no lo hacen, como se manifiesta en los constantes ataques a pilotos de buses. El asesinato de 41 niñas en el hogar Disque Seguro demuestra que el gobierno no puede ni siquiera cuidar bien a aquellos que se le confía. El gobierno jamás cuidará bien a los niños porque esa no es su función. Los funcionarios deben velar porque los ciudadanos puedan trabajar en paz, sin temor a ser extorsionados en sus tiendas o negocios. Pero lo triste, lo lamentable, la ironía es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. Si para ti realmente es importante el bienestar de tus seres queridos, es fundamental que nadie viole su vida, ni su propiedad, ni su libertad. Y quienes defienden estos principios merecen tu apoyo. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio? ¿O te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando.
Únete a Libertópolis. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Para la ruda oscura, un clavo ardiendo que ilumine la noche. Mate el miedo, y mate el miedo, y mate el miedo. Y separe lo santo y lo grande. Ahora Samboro fabrica diversos tipos de cerámica para diferentes áreas de instalación. Ellos tienen de muchos tipos, dependiendo de si es para lugares donde hay mucho tráfico, si es para interiores, si es para exteriores. Incluso tienen hasta fachaletas y azulejos, todo lo que usted necesita para remodelar su casa, oficina, su edificio. Así que vaya a las tiendas de Samboro y pregunte por todas las opciones que tienen disponibles para que usted pueda samborizarlo todo con Samboro. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos de regreso en nuestro recuento de los daños, recordándoles que por favor compartan todo a pulmón, porque dentro de todo yo hasta, no sé, tal vez para el mañana, viernes, George, nos podemos traer hasta, si querés, algunos sombreritos de Navidad para motivar a los oyentes. ¿Te parece? Yo tengo ahí algunas gorras que me han regalado. No tengo ni mi gorra de Santa. Traemos nuestras gorras de Santa. Que Miriam nos recuerde, por favor, que Miriam nos recuerde que para mañana traigamos nuestras gorritas de Santa para motivar todavía más a los oyentes a que compartan el recuento de los daños de todo. ¿Gorrita de Santa o una nariz de Rudolf? Vaya, George, tú traes la nariz. La nariz se la estoy viendo así al que se fue de convivio anoche. Pero bueno, amigos, regresamos otra vez a compartir con ustedes. ¿Hay algo más que querrás comentar acerca del caso de Alejandro Sinibaldi, George? Pues no solo que sigue... si bien es cierto, ya están las acusaciones y todo, pues hasta que no lo atrapen y algún día supuestamente lo extraditen a Guatemala, de las bellas tierras del imperio, de Italia, del primer imperio, de uno de los primeros imperios. A la que veo muy sonriente es a Karina, George. Se me hace que es otra que anda de convivio en convivio, igual que Marit. Mírala, muerta de la risa, Karina. Muerte vean el equipo Libertópolis está muy contento en estas fechas, pero bueno, George, regresemos pues. Sí, pues básicamente las acusaciones contra Sinibaldi quedarán simplemente en una serie de Netflix hasta cólera me da. hasta que no lo encuentren, capturen y extraditen. Ya me enojé, mejor pasemos a otra nota, una que nos haga reír. La disculpa de Manuel Valdizón a los guatemaltecos. Valdizón, que fue detenido por el FBI y se suspendió su deportación, y él que quería venir para ver si todavía lograba competir en las próximas elecciones. George. Sí, Manuel Valdizón a principios de agosto publicó una disculpa por los errores que haya podido cometer, no es que esté aceptando que hubiese cometido errores, cometido crímenes, pero él los dice que eran errores y que tal vez, quizás pudo cometer, pero que si en caso de que alguien crea que haya cometido alguno de esos errores, pues se disculpaba y ofrecía resarcirlos y reparar cualquier perjuicio que sin quererlo, es que hasta el cinismo no se le quita, pero ni por ningún lado, por aquello de que hubiese cometido algún error y que lo iba a resarcir aunque lo hubiera cometido sin querer. ¿Cuál sin querer? Si era un vil ratero de Manuel Valdizón. Entonces, esto era en medio del proceso donde se recuerdan que él inicialmente iba a pedir asilo en Estados Unidos, pero después dijo, no, yo regreso a mi tierra a presentarme ahí y a resarcir cualquier error que alguien crea que pueda haber cometido.
Pero al final pues no vino, pero eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y no vino no porque él no quisiera, porque por lo visto ya se sospechaba de que la iba a ver más difícil en Estados Unidos que en Guatemala, y por eso al final ni siquiera pidió asilo, sino que dijo, ¿sabe qué, señor juez? Extradíteme y pues ni modo. Pero algo más que querrás decir de Manuel Valdizón. Es que ahorita aquí revisando las notas me recordé que comenzó en el mes de en el mes de agosto, a mediados del mes de agosto comenzaron las presiones de los médicos de los hospitales públicos para que se les aumentaran los sueldos, que por supuesto recorren siempre a medidas populistas, no solo ellos, todos, que sueldos dignos, que no, ¿por qué no sueldos ganados, sueldos justos a partir de lo que has creado y lo que has producido? ¿Por qué no sueldos que te ganas compitiendo? ¿Por qué no sueldos que yo entiendo la frustración de un médico, la cantidad de años que tienen que estudiar, pero ¿por qué no consiguen otro trabajo? Pues, me explico. Si no les parece lo que y el servicio que proporcionan en la mayoría de los casos es pésimo, George. Yo sé que esto es políticamente incorrecto y que al final, como los políticos lo que están repartiendo es el dinero, los tributarios lo reparten, y eso lo vimos y ya lo vamos a comentar pues más adelante más adelante, tan adelante como mañana. Nos toca comentar, amigos, cómo sabemos que en esta máquina del tiempo, el tiempo pasa rápido. Así es, George. Pero bueno, en fin. Pero lo que yo quería decir es que es cuando comenzaron las presiones de los médicos, que después, por supuesto, se unieron a estas, por su lado, entre comillas, se unieron, pero realmente estaban enfrentados y estaban compitiendo por los recursos con los violentos, el grupo de presión del Frente Nacional de Lucha. Que también era parte de uno de los muchos sindicatos que hay en salud, ¿verdad? Recordemos que hay por lo menos 56 sindicatos, porque realmente han de haber cada vez más. Yo digo que cada semana han de hacer un nuevo sindicato ahí en el Ministerio de Salud, del cual ni nos enteramos, de la gente que quiere vivir de gorrona de los impuestos que pagamos todos los demás. Solo en el caso de Valdizón, como es en el mismo bimestre así de agosto y septiembre, en septiembre fue que lo capturó el FBI. Sí, yo lo mencioné de una vez de un solo. Bueno. Pero entonces, puedes comentar con detalle. Se le acusó de lavado de dinero y conspiración para lavar activos, y por lo cual podría ser condenado en Estados Unidos a una pena entre 5 y 20 años de cárcel, pero pues está en ese proceso, y más adelante pues nos iremos a enterar de en qué va a parar ese juicio contra Manuel Valdizón en Estados Unidos. O sea que, aunque yo digo que él se las olía de que ya le venía esto, y por eso fue que al final no pidió asilo, sino dijo, ¿sabe qué? Mándenme rápido a Guatemala. Pero resulta que el proceso de extradición no fue lo suficientemente rápido como para librarlo del FBI. George, aquí hay un punto importantísimo al cual le tenemos que entrar en el tiempo que nos queda, y es que es el 31 de agosto, a finales de agosto, cuando anuncia el Jimmy Morales que no va a renovar el mandato de la CICIG a partir de septiembre de 2019. ¿Te recordás aquellos tiempos? Parece que fue ayer. Sin embargo, también parece que fue hace mucho tiempo. Qué cosa extraña con este caso. A ver, recordémosle a los oyentes, George. Sí, en efecto, fue justo el 31 de agosto cuando el presidente Jimmy Morales informó en conferencia de prensa que decidió no renovar el mandato de la CICIG, por lo que el mandato terminará el 3 de septiembre del 2019. El mandato de la CICIG originalmente era para 2 años, y luego lo fueron renovando cada 2 años.
y así ya se había renovado, ¿cuántas? 5 veces, y esta era la 6ª vez, incluyendo una vez que fue renovado por Jimmy Morales, porque fue renovada en el 2016 por Jimmy Morales. Pero en esta ocasión, pues, Jimmy Morales decidió que no lo iba a renovar, y por más que patalearon y lloraron y gritaron muchos, al final, hasta la misma Corte de Constitucionalidad pues ni siquiera quiso tomar el caso de porque obviamente presentaron bastantes amparos al respecto, pero la Corte de Constitucionalidad prefirió quedarse en el caso de que vamos a ver que también fue en esos días lo de que a los pocos días Jimmy Morales dijo que no iba a dejar que regresara Iván Velásquez. Y entonces, como hubo muchos amparos en ese momento, la Corte de Constitucionalidad accedió a amparar a quienes estaban pidiendo de que se dejase entrar de nuevo a Iván Velásquez, pero el caso de la no renovación del mandato, que también metieron acciones en contra de eso, esas ni siquiera las quiso conocer la Corte de Constitucionalidad. O sea, no al final que siga Iván Velásquez un año, pero hasta ahí dijo la Corte, porque repito, ni siquiera quiso conocer ese tema el amparo que hubo en el caso de la no renovación del mandato de la CICIG. George, otras de las notas que no podemos dejar pasar, importantísimo, y esta es una para celebrar. Obviamente, cuando los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, esta es nuestra explicación, amigos, se dan cuenta que están perdiendo el poder y se recuerdan de la famosa oficinita de Van der Heest, de la gerencia de la SAT, que tenían acá sus oficinas, y no sé si todavía existen esas, me imagino que todavía las están alquilando con nuestro dinero, los tributarios, los señores de la SAT, las oficinas en el Dubai Center, en las que, por cierto, hubo un sospechoso incendio, pero que estaba al cargo este señor que hasta un dron compró para espiar a la gente. Entonces, esa es nuestra hipótesis de por qué los magistrados de la Corte de Constitucionalidad hicieron algo correcto. Así es, nosotros fuimos de los primeros sorprendidos. Y lo correcto que hicieron, adivinen qué fue. Lo correcto que hicieron fue suspender la inexistente legislación que se supone había acabado con la legislación que acababa con el inexistente secreto bancario, ese que nunca ha existido en nuestro país, porque lo que hay en Guatemala es un debido proceso. Y regresaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad como se debía, al respeto de la privacidad de los cuentavientes. Por supuesto que hubo unos que pusieron el grito en el cielo, pero nosotros imaginamos que doña Gloria Porras recibió una llamada de su gran amiga Sandra Torres. Bueno, eso es algunas de las explicaciones que nos dieron. Decirles, mira, cuidadito, porque a pesar de que está prohibida la campaña anticipada, la campaña nunca se ha suspendido. Y ya sabes que hay otros que por ahí también quieren llegar al ejercicio del poder, como yo, le dijo Sandrita. Y a ti, mi querida Gloria, te va a ir feo si ustedes no le quitan ese arbitrario poder a los señores de la SAT. Así que mejor digamos que miren, no, fíjense que es inconstitucional esta normativa que se supone busca acabar con lo que no existe, que es el secreto bancario. Así que, en fin, ¿qué les puedo decir? Esto es algo que fue de celebrar. Es un hecho que de los primeros días de agosto. También por estas fechas, malas noticias económicas, como también lo hemos mencionado. Cayó la actividad industrial en medio de la incertidumbre, particularmente que hubo entre agosto y septiembre por toda esta
este enfrentamiento entre el gobierno y la CICIG. Y dentro de estos, dentro de toda esta turbulencia, la mina San Rafael cumplió 400 días sin operar. Despidió a otros 200 trabajadores hasta que finalmente a principios de septiembre, la CC resolvió el amparo en caso de la mina San Rafael, obligando al gobierno a llevar a cabo la consulta a los supuestos pueblos indígenas, en este caso los Xincas, que viven en el área donde están operando la mina San Rafael, cometiendo la que considero yo es una acción que al final a quienes más afecta es a los más pobres, una miserable acción de parte de los magistrados de la CC que no permitieron que iniciara operaciones mina San Rafael. En fin, esta fue bastante cuestionada por muchos porque, de nuevo, alrededor del 20 de agosto habían despedido 200 trabajadores y, a pesar de que al menos ya tomaron una decisión en lo que respecta al amparo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los señores de Mina San Rafael tuvieron que despedir a 169 personas más alrededor del 17 de septiembre, después de la celebración de la independencia en nuestra Guatemala. Luego, ¿qué más les puedo decir? Que ya hemos llegado al final del tiempo que teníamos para compartir con ustedes hoy en nuestro recuento de los daños, pero que por supuesto continuamos entre otras cosas con la nota financiera que les va a presentar Jorge Jacobs, y luego tenemos preparado precisamente para ustedes las entrevistas que hicimos con Paulo de León y Andrés Dávila acerca de los mitos de la minería y el caso específico de Mina San Rafael. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Todo a pulmón, 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 todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Bueno, y si usted ya va ahorita a almorzar y no sabe dónde ir, pues lo invitamos a que pase a la San Martín y que pruebe pues todos los productos que tienen ahora en esta época, porque estos son así de temporada. Pase a la San Martín, en donde hacen su día especial. Y en esta tarde tenemos el gusto de tener con nosotros a Paulo de León. Tenemos a Paulo de León hoy de CABI y vamos a hablar acerca de un estudio que se llama Impacto Económico y Fiscal de Proyectos Mineros en Guatemala. Yo ya estuve en la presentación del estudio y ya tuve la oportunidad de leerlo, Paulo, y básicamente entiendo que lo que plantearon ustedes en el estudio es ver realmente cuáles son los mitos que hay con relación a la minería aquí en Guatemala y cuál es la realidad. Básicamente eso era. ¿Cuáles son los mitos y qué es cuáles son los datos? Los datos versus los mitos sería así. Así es. Fíjate que este es el tercer estudio, hemos hecho un anual y cada uno, el primer estudio que hicimos fue de qué es una exploración minera o qué es un proyecto minero, porque hay mucho desconocimiento aquí en Guatemala. O sea, aquí en Guatemala es como hablar de astrofísica, hablar del tema minero. Aquí, claro, porque hay que entender que Guatemala no ha sido un país de tradición minera. Nunca. Tiene muchos recursos mineros, pero no ha sido de tradición minera, no como México, por ejemplo, o Perú, donde tienen 200, 300 años. Probablemente aquí en la época de la colonia tal vez sí se hizo algo de minería, pero era así en la época de la colonia, no en los últimos 200 años, ¿no? Entonces, hablar de minería en Guatemala y opiniones técnicas de minería en Guatemala es muy bizarra la conversación. O sea, entonces, cuando hay ese grado de desconocimiento, aumentan los mitos. Entonces, el primer estudio fue cómo es la minería. En el segundo vimos cómo es el tamaño del sector en el país, cómo aporta. Y este tercer estudio ya nos fuimos al grano de las dos grandes inversiones mineras en Guatemala que han habido en los últimos,
en la historia, que es Goldcorp y con su mina Marlin y Tahoe Resources con la mina San Rafael, minera. Entonces, entramos aquí y lo bonito es de que tanto Goldcorp como Tahoe son empresas que cotizan en bolsa. En la presentación, alguna de la gente y también en Twitter me decía, mire, ¿y cómo sabemos que esos datos son así? Yo le dije que seguramente, de nuevo, con el desconocimiento que hay en Guatemala, falsear un estado financiero en Estados Unidos que sirve para documentar el precio de la bolsa y documentar los análisis es una ofensa muy grave. Y de hecho, que no pasa. Las empresas que han intentado hacerlo, al final incluso están quebradas. Por ejemplo, Enron es un caso de que ellos falsearon información, sí. pero tarde o temprano se conoció y de una vez fueron a parar incluso a la cárcel, sí. La empresa quebró y todo el mundo... Sí. O sea, entonces yo les explicaba a la gente de que el mercado tiene dos mecanismos. Uno, el tema del regulador, porque esa es una ofensa federal, pero quitémonos el regulador que va siempre más lento que los inversionistas. Los traders e inversionistas están buscando esas inconsistencias para poder atacar a la acción. Así es sencillo. Entonces, tenemos eso lo que se llama disciplina de mercado. Entonces, ¿qué es lo bonito? Que los datos están disponibles y entonces nos agarramos. ¿Y cuál es el primer mito que surge en Guatemala? Que hacer minería es como que el oro está ahí y brota puro manantial de agua. Y uno solo pone una cubetita y ya sale el lingote de oro hecho. Y ahí está. O sea, cero costo. No, se olvidan de los 8 años de exploración, donde probablemente probaste 25 lugares y de los 25, uno tal vez sale. Entonces, todos esos costos hundidos, donde va mano de obra, gente, etcétera, eso no lo consideran. Tampoco consideran que la exploración minera tiene que tener unos estándares de calidad de producción, de sostenibilidad muy altos, particularmente estas empresas que cotizan en bolsa, tienen elementos muy caros. Usted va ahí a una y parece como que estuviera literalmente en la NASA. Lo cubren a uno con todas las cosas, equipos de primera, tema de precauciones y todos los equipos de primera, ambientales, técnicos, producción. Entonces, realmente acarrea la actividad minera, acarrea muchos costos involucrados para extraer oro. Entonces, el primer mito es de que el oro, y surgió en la conversación del presente estudio, creían que el costo de extraer oro es de 125 onzas la onza, habían dicho ahí. $125 la onza. La onza, y el precio hoy está entre $1,200, $1,300. La respuesta es, pues hay que ver los estados financieros de Goldcorp y de todas las mineras del mundo, y resulta que ahí nos podemos ver de que no es cierto. De cada $100 que se sacan de oro, por ejemplo, o de plata, que es el caso de Tahoe Resources, 60% se van en el costo de producción. O sea, quedan 40. Solo el costo de producción. Es solo el costo de producción. Ahí van. Es decir, que quedan 40. De esos 40, en el caso de Tahoe Resources, que es plata, incurre en 18% más de costos administrativos, porque el costo de producción no está incluido el mercadeo, la gerenta de recursos humanos, la responsabilidad social, el gerente general, las regulaciones, etcétera, etcétera, y eso quita otros 18 y genera, en el caso de la minera Tahoe, una rentabilidad operativa, es lo que se llama, o el EBITDA que le llamamos los financieros, de 22% sobre 100. ¿Qué significa? Que de cada 100 que ellos vendieron, 22 quedan de utilidad operativa, que faltan cosas todavía. Esto para ponerlo en contexto de cualquier otro negocio, si usted tiene una tienda, es como que... Sí. Entre lo que le cuesta de comprarle el producto al distribuidor, sí, y sus gastos de renta y de energía eléctrica, luz, y de todo, usted le vende un producto que vale 10 quetzales y le quedan a usted 2 quetzales con 20 realmente para usted, y los otros 7.80 son los costos antes de que usted pueda disfrutar de algo de ese dinero. Así es. Pero el caso bien interesante es el caso de Goldcorp, que en los últimos 5 años ha incurrido en pérdidas. Y entonces uno se pregunta, porque aquí viene la gente que es muy ignorante, particularmente la gente de la ONG muy ignorante en temas económicos. Entonces que la cierren, dice. Si alguien está, nadie puede tener una empresa perdiendo. Es cierto, en el largo plazo. Pero no hay empresa en el mundo que no haya tenido un periodo de perder dinero. Todos hemos incurrido en pérdidas. ¿Por qué? Porque estás haciendo una inversión o estás haciendo una desinversión. Entonces, en el caso de Goldcorp, ¿por qué tenía pérdidas? O sea, los costos operativos eran 50%, pero los administrativos eran 110%. O sea, era negativo la ganancia. Porque ellos están en un proceso de cierre de minas, donde tienen que gastar demasiado dinero, que cumpliendo las regulaciones sobre los estándares ambientales, y ahí se va. Entonces, más o menos, pero vayámonos al caso de Tahoe, que no está en ningún proceso de cierre de minas, sino que en plena producción.
pues ellos ganan 22 en términos operativos, pero ahí todavía no es eso lo que le queda al capitalista, al dueño de la empresa. En primer lugar, se tienen que hacer pagos de intereses porque hay deuda y algunos costos, qué sé yo, financieros que están ahí de cobertura, etcétera, etcétera. Y entonces más o menos eso representan tres menos. Y después viene la mano del gobierno a sacar su bolsito, a sacar de... O sea, que ya lo que uno entiende como utilidades, en este caso serían el 19%. Exactamente, el 19% ya libre de intereses, ¿verdad? Pero después ese 19 todavía no se lo queda el inversionista porque hay que pagar impuestos. Y esos son, la utilidad después de impuestos resulta que es 9, más o menos. O sea, de esos 19%, 10 puntos porcentuales, que sería más o menos como la mitad. 9.5 más o menos se queda el gobierno. Le quedan al gobierno, que iban impuestos sobre la renta, IVA y regalías y todo lo demás. Entonces, bien sencillo, al dividir el 9 que se queda el gobierno dentro de los 22 de utilidad, no sale lo que se lleva el gobierno de la utilidad que generó la empresa, que es el 45%. Entonces, aquí es donde empieza el mito de que no dejan ninguna regalía. Es mentira, de la ganancia generada el gobierno se queda el 45% de las empresas. Vale la pena que la gente haga su ejercicio de cuánto le quita el gobierno de las ganancias que tenga en su negocio, para que ustedes vean que no es bajo. Cuando uno habla, por ejemplo, del ISR sobre 7% sobre ventas, el gobierno no se está quedando 7% de la utilidad, se está quedando con mucho más. Si usted le está ganando 15% o 14% para usar la aritmética sencilla, usted se gana de 14 de cada 100 que vende porque hay costos y todo, y el gobierno le quita 7, se está llevando la mitad del dinero que usted generó de ganancia. O sea, eso es lo que se llama el state take, y en el caso de las minas o las mineras en Guatemala se están quedando con el 45%. O sea, no es una cifra que digan ahí es poco. Entonces, ese es el primer mito que derribamos ahí. El primer mito fue de que el costo no es cero. Los costos, por ejemplo, ahí estábamos viendo con Goldcorp, con un precio de $1,200 la onza, estaban perdiendo dinero. O sea, obviamente que el oro hay veces que vale 1,800, ha llegado a 1,800, 2,000, y ahí sí están haciendo dinero, pero 1,200 hoy el precio, están perdiendo plata. O sea, el oro no vale el oro que muchos piensan que vale. Realmente, no, el 1,200 está saliendo tablas. Y eso, como al fin, en última instancia, pues es un commodity. No es como que uno pueda decir, pues en el mercado está a 1,300, pero yo el mío me cuesta 1,500, entonces lo voy a vender a 1,600, nadie te lo compra. Exactamente. Como es un commodity, como tú bien lo decís, si los costos legales, de ambiental y todo van subiendo, tú no se lo puedes trasladar al precio final, porque el precio se transa en bolsa. Entonces tú no sos tomador de precios, se llama ser tomador de precios. Entonces tenés ese problema. Entonces el primer mito quedó claramente identificado ahí con los estados financieros de esas empresas, de que el oro y la plata y cualquier mineral no es costo cero. De hecho, yo diría que es en torno a 80% del costo, más o menos. Históricamente revisamos ahí las métricas históricas, y yo te diría que usar un margen de entre 22 y 20% es algo justo, de operativo. Entonces yo creo que ahí podemos identificar de que sí hay un costo involucrado. Es el primer mito. El segundo mito solo quería añadir algo, porque no solo es eso de los costos operativos y todo, sino que adicionalmente otra cosa que la mayor parte de gente no ve es que para llegar a producirlo ahí tenés que invertir un montón de plata, ¿no? O sea, sí. Porque no es así nada más que llegas con una piocha y sacas y ya sí, te lo con llevaste. una de esas cositas que va jalando y le dice dónde está el oro y aquí está, no. Sí, o sea, en el caso, por ejemplo, de Minera San Rafael, que es el ejemplo que has estado poniendo, las inversiones entiendo que son entre 1,000 y 1,200 millones de dólares, lo que tuvieron que invertir antes de sacar un quetzal de oro. De plata. Así es, o sea, son... por eso te decía de que hay muchos conocimientos, son proyectos muy sofisticados, que aquí la gente está bien, no los entiende, pero cuando uno no entiende algo mejor se queda callado, pues, porque no está hablando con propiedad. Entonces sí, son proyectos muy sofisticados. O sea, aquí en Guatemala no tenemos la capacidad, o sea, en Guatemala no hay nadie que pueda hacerte un proyecto minero de esa envergadura. No hay el expertise, no hay el capital, tampoco la mano de obra, o sea, la mano de obra ingenieril, o sea, obviamente que ellos han logrado la mano de obra obrera o lo que se llama blue collar en Estados Unidos, la han podido capacitar y es mucha mano de obra local, ¿verdad? Pero el diseño de la mina, la exploración, que son las fases iniciales, en Guatemala no tenemos la gente. A lo mejor por ahí hay un par de geólogos buenos, pero no tenemos una tradición minera. Entonces, el primer mito creo que quedó derribado, no es costo cero, hay costos involucrados, son inversiones muy sofisticadas, con equipos muy caros,
hechos a la medida, porque no es lo mismo una mina en Guatemala a una altura de 1500 metros que una mina a la orilla del mar a 200, o sea, todo cambia, el diseño cambia, y vale la pena decir que otra de las cosas, en Guatemala mucha de la inversión tuvo también que hacer en caminos, o sea, para poder llevar una máquina de esas allá adentro, de allá donde la montaña, incluso se tuvo que hacer trabajos de hacer caminos, etcétera, etcétera, porque en caso de Chile, no, el gobierno te lo hace, están las carreteras y ahí estás al lado de la carretera y entonces esa inversión no la tienes que hacer, o sea, son más baratas las inversiones. Entonces, ese es el primer mito que creo yo que quedó claro en el estudio, no es costo cero. Yo creo que diría que un 80% como métrica es una variable buena para ver en tiempos normales. Por supuesto que el precio a veces se cae y entonces estás perdiendo dinero, como le está pasando ahorita a las minas de oro del mundo. Gracias, Pablo. Me gustaría que me habláramos entonces sobre el segundo mito. El segundo mito. Que es el tema de que las regalías son muy bajas aquí en Guatemala. Sí, así es. Esos son uno de los mitos que se han dado. Y es precisamente de lo que trató, una de las partes importantes del que trató este estudio, con relación a los costos y los aportes fiscales de la minería en Guatemala. Y íbamos a hablar en este segmento con relación al segundo mito, que es con relación a que las regalías en Guatemala son las más bajas de la región. Sí, ese es el otro mito que te lo habla, lamentablemente, gente que tú dijeras es una persona, o sea, te lo habla gente de todo nivel académico y preparación, pero también te lo habla gente que supuestamente es versada en el tema. Dicen, no, es que pagan muy poco. Entonces, pero dame datos, pues, y no te lo dan. Y entonces nosotros sí fuimos, habla mucho de Chile. Y entonces dijimos, vayamos a ver cómo están las regalías en Chile. Y las regalías de Chile tienen un gradiente, o sea, tienen una grada donde el máximo es 14% regalías, pero aquí viene y aquí en Guatemala dicen, aquí están pagando 5 incluyendo las voluntades. Es que es muy bajo. Momento. En Chile es 14 sobre la utilidad operativa. En Guatemala es 5 sobre las ventas. Entonces, y la gente increíble cuando les dice eso, se niegan a poder tratar de diferenciar que no son lo mismo. Entonces nosotros hicimos una equivalencia. Si aceptamos el 22% de margen en ambos países, asumiendo de que tienen, yo creo que en Chile los márgenes son mayores. ¿Por qué? Porque allá tienen mejores carreteras y probablemente tienen 1 punto, 2 puntos más de rentabilidad. Pero pongámosle que sea la misma Guatemala, 22. Y Guatemala, 22 de rentabilidad de margen o de margen operativo. Si le aplicas el 5% sobre los 22, te da que solo las regalías, aquí no estoy metiendo ISR, IVA, UCIS y todo lo demás, solo regalías, resulta que el margen de regalías es de 22.7 sobre la utilidad, el de Guatemala. El Chile, ¿cuánto dijimos que era? 14. Entonces, comparando peras con peras, resulta que no. Ahora, ¿qué pasa si a Chile le aplicamos, a ese mismo 22 de utilidad que puedan tener las mineras en Chile, le aplicamos el 14% y lo transformamos a sobreprecio, resulta que le sale en 3.1. Guatemala tiene 5. Entonces, al comparar peras con peras, resulta que en ambos casos Guatemala tiene una regalía superior a la de Chile. Bien chistoso porque es bien, en Chile cuando no hay ganancia, ¿cuánto pagan de regalía? 0. Sí, porque eso es sobre utilidades, ¿no? Es sobre utilidad. Entonces, si no hay utilidad, no hay regalía. En Guatemala hay que pagarla siempre. Entonces, ahí tenés que esta comparación muy clara y sencilla no es justa porque en Chile, cuando hay tiempos malos, no hay impuestos. O sea, realmente el impuesto efectivo durante 20 años no es 14 sobre utilidad, seguramente es menor. ¿Por qué? Porque hay un par de años seguramente hubo pérdida y entonces no se pagó y sobre lo producido seguramente fue menor de 14 utilidad. Entonces, ahí tenés hay otro tema muy importante contable que no lo consideran, que es el arrastre de pérdidas aquí. En Chile tienen permitido arrastrar durante 10 años pérdidas. ¿Por qué hay pérdidas? Para el ISR, ese no es para la regalía. ¿Por qué? Porque durante ¿cuántos años te toca gastar en la exploración, en la construcción de la mina? Entonces la empresa está perdiendo dinero, todo lo que gasta es más de lo que ingresa. Y entonces aquí en Guatemala no, tenemos un fisco completamente poco solidario con las empresas. Aquí en Guatemala la pérdida del año pasado no la puedes traer para el siguiente. Es muy políticamente correcto, sí. Pablo, porque yo diría un fisco desgraciado. Pero... Sí, claro. Aquí nos deberían de permitir arrastrar pérdida. Estoy de acuerdo que una empresa no puede perder 10 años. Si al tercer año o cuarto año, dependiendo. En Chile el ISR, yo lo leí, cuando uno se mete al ISR de Chile, hay específico por sector. En el sector minero sí puedes arrastrar durante 5, 6, 7 años. En otro tipo de sectores, no. O sea, ellos ponen en el caso de Chile. ¿Por qué? Porque saben de que puede ser de que perdas durante 6, 7 años. Y entonces, por lo tanto, ahí vas compensando las pérdidas y el ISR se va acumulando. Entonces, realmente no es cierto esa parte. Pero después tenemos otros países. Y entonces nos dimos la tarea de hacer los mismos, comparar peras con peras.
Y tenemos lo siguiente, bien chistoso, para que vean ustedes. Si medimos las regalías como porcentaje de la venta bruta, Guatemala dijimos que tiene 5, incluyendo las voluntarias. Chile, ya hicimos el caso que sale en 3.1. México, 1.8 sobre ventas. Argentina, 1.3. Brasil, 3.5. Y Perú, que es el país que debiéramos de copiar, 2.6. Bolivia sí tiene uno de 5% sobre oro y plata. En otros tiene más bajo. Si lo hacemos sobre utilidad operativa, Guatemala... Que son los países donde hay más actividad minera, estos que mencionaste. Completamente mineros los países, sí. Son los sectores más grandes. En Chile el sector más grande del país es el minas. La utilidad operativa, Guatemala salió 22.7, Chile 14, México 8, Argentina 5.9, Brasil 15.9, Perú 12 y Bolivia 22.7. O sea, aquí nos decimos de que junto con Bolivia tenemos las regalías para oro y plata y metales preciosos más altas de América Latina. Entonces, es un mito cuando nos dicen que se pagan pocas regalías. A lo mejor dicen, miren, es que, bueno, yo no sé cuando dicen, miren, es que tan solo pagaron 1,000 millones de impuestos este año. Bueno, yo no sé quién paga 1,000 millones en Guatemala, como en 2 empresas que te paguen 1,000 millones de dólares de quetzales de impuestos, es mucho, pero dicen que pagan poco, a lo mejor es por monto, y hay una razón, porque el sector es muy chiquito. Yo les decía en un tuit ahí, qué tremendo negocio para el gobierno ha sido las mineras estas dos, porque el gobierno le ha entrado en los últimos 10 años más de entre 3,000 y 3,500 millones de quetzales de impuestos. ¿Cuánto le costó recaudar al gobierno eso? 0. ¿Cuánto le costaría al gobierno levantar 3,500 millones yéndose a los pueblos para que la gente pague impuestos? Sería muy costoso hacerlo. Probablemente para recuperar 3,500 invirtieron 1,500. Y eso que estás hablando de la operación per se, porque no estás hablando de las 200 empresas que tienen de proveedores mineras San Rafael, por ejemplo, que también paga ISR, IVA. Así, estamos hablando de la recaudación de primera línea. O sea, hay que sumarle, tenés toda la razón, los de segunda línea. Probablemente estaremos hablando de 4,500 millones de quetzales. Entonces es tremendo negocio para el gobierno que 2 empresas les haya generado esa cantidad de impuestos a lo largo de 10 años e ingresos, incluyendo regalías. Entonces, ¿qué debiera hacer el gobierno? Si el gobierno está tan sediento por dinero, porque sí, para carreteras, para los pobres, para la educación y salud, ¿qué deberían de hacer? Pues habilitar 3, 4 minas más y generarían esa cantidad de plata, 0 costo para la gente. Por ahí algunos me dicen el tema ambiental, yo no tengo idea, pero hay una cosa y ahí por eso me refiero de nuevo a la bolsa. ¿Se podrían imaginar ustedes qué le pasaría a la acción de alguna de estas empresas si resulta que hay un problema de contaminación en el río? Matan esa acción. Tienen estándares muy altos ambientales y ¿por qué es que durante tantos años les han dicho de que no han podido demostrarles nada en el tema ambiental? Porque no hay efecto ambiental. Ahora, si efecto ambiental es porque antes había un cerro y ahora no está y ahorita lo ponen y lo tapan de árboles, pues sí, obviamente cualquier existencia humana genera una huella en el medio ambiente. Tanto tú como yo estamos hoy dejando una huella y nadie nos está diciendo que por favor nos vayamos del país, porque todo mundo todos tienen carros, todos tienen celulares, usan la minería. Como que digamos, nosotros aquí teníamos muy bonita vista y ahora nos pusieron ese edificio ahí, entonces ya nos arruinaron. Hay que tumbar el edificio. No, así no funcionan las cosas. Para eso está la regulación. Cualquier tema ambiental, nosotros estamos a favor de que se le persiga al que contamina ríos y todo con multas y lo que tenga que hacer. Esa es la ley, pero quitando el tema ambiental, que es donde lo agarran, creo que los números están claros y evidentes. La mina, el negocio minero en Guatemala es un muy buen negocio para el sector público, para las arcas del gobierno. Y recordemos los 2 mitos. Número 1, el costo de producción de cualquier metal no es 0. No, ni siquiera 10, ni 15, ni 20% del precio final. Estamos hablando del orden entre 80 y 85 cuando está en producción. Cuando el tiempo está en el cierre de la mina es negativo, o sea, se está perdiendo plata porque hay que hacer un montón de ¿cómo se llama? La reparación y restauración del daño ambiental. O sea, de hecho las mineras son de las pocas empresas que restauran el medio ambiente. La verdad es que nosotros, en tu empresa y en la mía, nunca nos han pedido que restauremos el medio ambiente que hemos dañado por existir, porque todo el mundo, pero ellos sí. Entonces, ese es el primer mito. Y el segundo mito es que las regalías de Guatemala son bajas. Ahí están los datos. El estudio lo pueden descargar. Con mucho gusto se los pasamos. Están los links. Bien sencillo, aquella gente que sea curiosa, pues que literalmente se vaya a los links de los países y que por sus propios ojos vaya a chequear, porque yo creo que no hay nada como la evidencia que entra por los propios ojos de uno. Entonces vayan a ver. Y ahí en el estudio están los vínculos todos los links, a la información de los otros países. De todo, de la SAT, del Ministerio de Energía y Minas, del Banguat usamos y de los ministerios de Finanzas o Hacienda
o de los SATs, pongámosle así, de todos los países que chequeamos nosotros, que fueron los de América Latina. No quisimos compararnos a Suecia y Noruega porque ellos tienen aún regalías más bajas. O sea, estamos yéndonos con países similares, ¿no? Claro. Y al final, realmente, yo creo que es importantísimo que entendamos precisamente la importancia de lo que esto podría representar al país, porque ahorita yo cada vez lo veo más difícil de que intentamos ser un país minero, pero no vamos a llegar muy lejos con temas como el de la Corte de Constitucionalidad en el caso de Minera San Rafael. Yo desde hace tiempo, incluso, o sea, desde hace años antes de incluso de que vinieran estas operaciones tan grandes, yo siempre decía que, por ejemplo, te aseguro que hay mucha gente muriéndose de hambre en el corredor seco, por ejemplo, y durmiendo sobre una cama de oro, ¿no? Probablemente. Hay mucho mineral ahí. Y que obviamente, pero de nada, o sea, a nadie le sirve el que esté el oro ahí enterrado. Así, a 50 metros bajo tierra, ¿no? Sí, a nadie, ni el que vive encima, ni al gobierno, ni al resto de guatemaltecos, ¿no? No, mira, yo creo que no hay país del mundo que no haya desarrollado, estoy hablando yo, que no haya usado los recursos naturales que tiene su territorio de manera ordenada, correcta, como los hacen estas mineras, que no lo hagan. O sea, es como que te regalen una cuenta de ahorros y te rehuses usarla, para el beneficio de tuyo y de tus hijos. Así lo vemos nosotros, sí. Sí, y en efecto yo sí considero que el potencial que hay aquí en Guatemala es enorme, sí, pero cada vez más lejano, sí, por temas como este de la Corte de Constitucionalidad en el caso de Minera San Rafael. Yo lo veo más lejano. ¿No? Sí, y el problema está de que, por ejemplo, en el municipio de San Rafael desaparece la mina, y ¿quién le va a dar trabajo a esa gente? ¿Qué industria se irá a poner ahí que genere los no sé cuántos empleos hay, 1,500? Empleados bien remunerados, con IX arriba del salario mínimo, con todas las de ley, con todos los estándares industriales de seguridad, capacitación y todo. ¿Cuál es el futuro de esa gente ahí? ¿A qué van a regresar? ¿O qué empresa va a ir a ponerse ahí a invertir y para que generar esos 1,500 plazas buenas multiplicado por 5 que son los familiares? Entonces, no tenemos eso, lamentablemente. El que sufre no es tanto tú ni yo que estamos aquí en la ciudad, sino que es la gente que está fuera de la ciudad de Guatemala, que es la que está pues fuera, desconectada del mundo económico, porque pues las pocas inversiones como esta le pegan para que nunca más vuelvan a llegar. Ese es el mensaje. El mensaje está claro y la imagen país está dañada. Y es de ahí sí es tarea de todos los guatemaltecos ver cómo restituimos una imagen país dañada para el inversionista. Se pueden imaginar ustedes qué comenta el CEO de estas empresas en cualquier foro a nivel mundial de Guatemala. Va a hablar pestes de este país. Bueno, y con sobrada razón, lamentablemente. Lamentablemente, así es. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. A todos ustedes les agradecemos su sintonía. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo va a pulmón. Todo a pulmón. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y aquellos que nos están acompañando en nuestras transmisiones audiovisuales se darán cuenta que nos acompañan Andrés Dávila y Gabriela Roca de Mina San Rafael para que nos pongamos al día de qué es lo que ha pasado en estos más de 400, ¿cuántos sería hoy?, que tienen de no operar, y cuántos realmente han perdido sus ingresos en este más de un año en que no los han dejado trabajar. Y hago esta referencia porque ustedes mencionan números de alrededor de 3,500, 4,000 personas. Sin embargo, en la Asociación de Proveedores de la Mina nos pasaron información de que ya van llegando a 8,000 personas las que se han quedado sin ingresos, pero que son miles de guatemaltecos que se están quedando sin ingresos, es obvio. ¿Qué está pasando? Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Gaby, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Sí, efectivamente, para aclarar la duda de los guatemaltecos que han sufrido realmente esto de carne propia, por decirlo así, digamos, son 500 colaboradores directos de Minera San Rafael los que lamentablemente hemos tenido que despedir,
y los proveedores, que son más de 7.500 guatemaltecos los que han tenido que dejar ir ellos, entre los más de 600 proveedores que le daban sus servicios y le vendían sus productos a la empresa. Es decir, estamos hablando de más de 8.000 guatemaltecos los que han perdido su trabajo. Y esto, lo importante también es que de nuestros 500 colaboradores, más del 10% sabemos que ya están en Estados Unidos o están a punto de irse, porque nosotros hicimos un levantado de información para ver qué iba a hacer de ellos, qué estaban pensando hacer. 57 de ellos ya se encuentran allá y 72 estaban pensando en irse a Estados Unidos. Y lo trágico de esto es que 2 de esos 57 los capturaron, ya los deportaron, y a uno de ellos lo separaron de su hijo de 10 años, el cual sigue todavía en Estados Unidos. O sea, es uno de los compatriotas nuestros que se vieron afectados por la política tolerancia cero, el poco tiempo que estuvo vigente. Qué mal. ¿Qué pasa con esta señora que escucho todos los días en las pausas de Todo Pulmón? ¿Ella todavía sigue trabajando con ustedes? Ella sí no está trabajando con nosotros. Ella fue una de las que tuvimos que despedir en marzo. Es doña Amparo. Sin embargo, ella sí es parte de este movimiento de mujeres que armaron ellas de su propia voluntad, que acá no se está afectando a una empresa nada más, sino que se está afectando a colaboradores, a proveedores, se está afectando a la economía del país. Lo dijo nuevamente el presidente del Banguat, el daño que está teniendo para el crecimiento nacional en la economía es terrible, y si seguimos así, pues vamos a seguir ahuyentando la inversión que quería estar viendo nuevos futuros destinos para invertir, pero que en Guatemala no lo van a hacer de forma segura. Y que es una ironía, ¿cuántos que se quejan de la pobreza que aqueja a muchos de nuestros compatriotas, y cuando hay fuentes de trabajo honestas, productivas, que son proveídas de una forma responsable, como es en el caso de Mina San Rafael? Porque cuántas mentiras se han dicho. A mí me impresiona cuando veo a los que ya no sé si llamarlos ecohistéricos o ecorresentidos, yo qué sé, porque lo que quieren es que todo el mundo esté mal, punto. O sea, yo soy un amargado, resentido, la vida es un horror, entonces como yo no puedo ser feliz, quiero que todo el mundo sea infeliz. Entonces sí, los de la mina, aquí poco falta que los responsabilicen a ustedes de que en Marte pues se acabó con el agua fuera de este río subterráneo que han encontrado de agua salada, ¿no? Los responsables de esa situación, pobres los marcianos. En fin, el punto es que nosotros que hemos ido, y Andrés lo sabe porque hemos compartido con Andrés, cuando hemos ido, sabemos que son responsables, que son respetuosos, que tienen cuidado en sus operaciones, que están creando fuentes de trabajo productivas. Y vienen, y por otro lado, prevalece la visión de grupos de presión que dentro de ellos mismos se traen un pleito donde se acusan de corrupción, se jalan el cabello, se sacan la lengua, se aruñan, fuiste tú, no, yo, abusador de mujeres, tú abusador de hombres, tú yo qué sé, tantas cosas. Hay un montón de otras cosas ahí, si tú las analizas ya fríamente, hay una implicación que provocó a la mina un daño, pero el daño para Guatemala también alguien lo va a tener que pagar. Aclaremos, el daño para los tributarios, porque básicamente de eso en eso terminaríamos, porque de nuevo, el Estado es una abstracción. O sea, si terminan, justamente yo entiendo la posición de los propietarios de la mina, porque lo entiendo. Si tarde o temprano no queda otra más que demandar a esa abstracción el Estado de Guatemala, básicamente lo vamos a pagar Gaby, Andrés, Mario, Jorge, Marta Yolanda, todos nuestros oyentes que nos están acompañando. Nosotros vamos a tener que pagar la irresponsabilidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Básicamente de eso se trata. Y bueno, y todos los que todavía se están agarrando, aunque sea de una rama que está a punto de quebrarse, de todavía tengo chance, todavía no soy de los despedidos, pues bueno, a preparar los currículums, porque a quedarse sin empleo todos. Entonces, no puede ser, o sea, el sentido común, la realidad, más aún, la justicia está. Y permítanme que me incluya en el grupo, y no me importa a mí lo que digan, yo políticamente incorrecta soy, así que, porque me gusta ser correcta. Al final, los que estamos del lado correcto, y el lado correcto, el lado justo, es pelear porque ustedes los dejen trabajar.
y puedan seguir operando y se pueda seguir invirtiendo y se puedan seguir transformando recursos en riqueza y creando fuentes de trabajo productivo. ¿Qué es lo que está pasando y qué se necesita para que más se unan a la batalla correcta? Yo tal vez soy demasiado optimista, pero siempre digo soy optimista racional. Pero estoy segura que si se presenta fuera de lo que digan los mismos de siempre, que hay que ignorar, por favor, hay algunos que yo no sé por qué todavía la gente les pone alguna atención, de los grupos de presión. La mayoría que no están interesados en el ejercicio del poder y que no forman parte de un grupo de presión, celebrarían que se iniciara un proceso de antejuicio, que se solicitara el antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto que algún corrupto se va a alegrar también, eso va a ser inevitable, pero no porque un corrupto se alegre porque crea que se va a salvar, que espero que así no sea, porque esa es harina de otro costal. El resto, la mayoría, el 99% de los involucrados, nos alegraríamos porque hubiera justicia y porque hubiera creación de riqueza y fuentes de trabajo en nuestro país. Entonces, en fin, aquí parece que ustedes me están entrevistando a mí, adelante. Pero es que de verdad me impacta y de repente se me olvidó que estaba al aire. Yo creo que estaba solo conversando aquí con Gaby y con, no, pero Marta Yolanda, Andrés. un mensaje que a mí me encantaría dejarles es este caso puntual que yo siempre le pregunto a alguien. Si este es un caso de cambio de modelo, si lo que quieren hacer con este caso es traer a la mesa la necesidad de cambiar el modelo de industrias extractivas de Guatemala, por ejemplo, hablemos de lo que es y manejémoslo como se debe, pero no puedes mantener prácticamente secuestrada a una empresa y las consecuencias que eso tiene para generar esa crisis. Y te voy a poner el caso de las mujeres. Ustedes conocen San Rafael Las Flores, pero estoy segura que la mayoría de tus oyentes tal vez no lo conocen. Es un pueblo, como todos los de Guatemala, que prácticamente pues no tenía mucha industria, no tenía comercio y demás, y oportunidades para mujeres que prestan servicios de limpieza prácticamente eran nulos. Nosotros en la mina teníamos más de 6 o 7 mujeres o más que prestaban servicios de limpieza con un salario que no voy a decir al aire para no provocarles problemas, pero muy por encima del salario mínimo, más el IX, más un seguro de salud para sus hijos y sus esposos. Esas personas ahorita tienen 2 opciones, o regresar a prestar servicios domésticos a otras personas en San Rafael, que prácticamente no hay, porque estaban los restaurantes, etcétera, que se están cerrando, o desenraizarse de su casa, dejar a sus hijos al cuidado de alguien más y venirse a la capital. Entonces a mí me encantaría preguntarle, Estados Unidos. Me encantaría preguntarle a esta gente de Calas, ¿qué modelo estás defendiendo? ¿El que dice ser, queremos que nos respeten nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra forma de vida? ¿O el que las estás orillando a la gente a salir? Esa es la cosa más triste. Entonces yo digo, ¿por qué al final los guatemaltecos a veces somos bien cortoplacistas y decís, como yo no trabajo en la mina, no me afecta? Pero el drama humano de la vida que esas mujeres iban a cambiar, o sea, el hecho que esas mujeres tenían ya a sus hijos estudiando, tú las escuchás hablar y te puedes poner, yo como mamá me puedo poner en sus zapatos, decir, ellas tenían planeado un sueño para sus hijos y con esto les cortaste la posibilidad de soñar y a nadie le interesa. Entonces yo digo, bueno, no tenés que fallar a favor de una mina, pero ¿y los magistrados que se dicen ser de la teoría de defender a los derechos de las minorías? ¿Qué pasa con esa minoría? Esa minoría no es lo suficientemente importante. Esas mujeres no son lo suficientemente importantes y los representados, entre comillas, representados de Calas, sí son más importantes. La Corte de Constitucionalidad no puede nunca anteponer los derechos de unos sobre los otros, y menos cuando estás hablando de minorías. No estás hablando de una empresa tal o cual, estás hablando de mujeres de carne y hueso que tenían un sueño y que se les cortó el sueño a ellos y a sus hijos. Además, y quisiera que explicaran estos números, además de eso es mentira que no nos afecta a todos. A todos nos afecta el cierre de la mina San Rafael. Y hay que ejemplificar cómo nos afecta. Yo ya mencioné uno. Si al final los propietarios justamente deciden demandar al Estado de Guatemala, lo vamos a tener que pagar todos los tributarios, porque todos pagamos impuestos. Unos pagan más que nosotros, otros pagan menos que nosotros, pero todos pagan impuestos. Eso quiere decir que los bolsillos de todos los guatemaltecos
va a salir para pagar esa demanda que vamos a perder. Yo le puedo decir varios. Le puedo decir y le puedo hablar a los universitarios que hoy se están graduando de las universidades, que quieran empezar su vida profesional, no lo van a poder hacer aquí en Guatemala porque no hay empresas que están contratando, porque no hay empresas nuevas que están viniendo a Guatemala. Ese es uno. Otros, ¿por qué nos está afectando a todos los guatemaltecos? Basta con salir a la calle y preguntarles cómo ven ellos o perciben ellos la situación económica del país, de sus hogares, de todos, y ellos van a saber decir que la situación la ven complicada, el país está cada vez más caro, no hay un rumbo definido, o sea, todos lo vemos día a día porque ya, por ejemplo, lo comparto con mis amigos, ya no estamos saliendo tanto a comer, o sea, esto definitivamente nos ha afectado a todos, ya no vamos al cine, ¿verdad? Como antes íbamos, y eso lo podemos nosotros hacer sentarnos y preguntarnos, bueno, mira cómo está tu economía, bueno, así está, porque a todos nos está afectando. Otra cosa que nos está afectando es el crecimiento del país, o sea, hay más guatemaltecos que están naciendo hoy de lo que está creciendo el país. O sea, estamos llegando prácticamente a una recesión porque no hay forma de que el país esté creciendo. Cuando vemos países como Perú, Chile, que crecen a un 8 o un 9% por la minería, entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? Entendemos que aquí en Guatemala lo que ha existido es una desinformación total y por eso nosotros nos hemos dado a la tarea a ir a educar a los guatemaltecos y nos ha ido muy bien con el túnel interactivo que hemos puesto en varias partes de la ciudad. Recientemente, esa fue una excelente idea. Acaban de estar en Pasos y Pedales de la zona recientemente estuvimos en Pasos y Pedales. Ya llevamos varios meses. ¿De qué trata este túnel? Es llevar la experiencia de la mina al guatemalteco y que puedan responder todas las dudas de que el agua, de que si pagamos mucho o muy poco, de que si la gente se está muriendo, de que si los guatemaltecos no reciben una buena remuneración laboral. O sea, nuestros colaboradores son los que dan ese tour, los que le explican a los visitantes cómo es que trabajamos, los que aclaran las dudas del agua, los que explican cómo es que se pagan los impuestos y las regalías y realmente cuánto queda en el país. O sea, son ellos mismos los que explican eso. Y hasta la fecha son más de 30,000 guatemaltecos los que han pasado por ese túnel. Y creemos que es algo que tenemos que continuar haciendo. Es algo que al guatemalteco día a día, cuando salen de ese túnel, dicen, yo no sabía, yo no tenía otra impresión de la industria y no sabíamos que era esto. Y de hecho les hacemos esa invitación a todos los radioescuchas a que puedan visitar ese túnel o que nos puedan escribir y que puedan ir a ver la mina, cómo funciona, como ustedes ya han ido, pero que realmente es una experiencia única porque tenemos en la mente, en el top of mind, la minería de antaño, la minería de las caricaturas, la minería de que... La minería del siglo XIX. Que uno tenía que agacharse para entrar. No, esto es una minería moderna. Que también tiene un sentido. O sea, en ese momento es cuando estaba comenzando la revolución industrial. Exactamente. Esta es minería moderna, de clase mundial. Es minería que se hace en Canadá, en Estados Unidos, en Australia. Es una industria muy regulada porque, como dice Gaby, cotizamos en los mercados bursátiles de Nueva York, de Toronto. O sea, no podemos nosotros estar afectando de manera negativa el ambiente o las comunidades. Tenemos políticas anticorrupción muy rigurosas, estamos sumamente regulados y muestra de ello es el precio de la acción, cómo se bajó y el valor de la empresa. O sea, nosotros de un día para el otro, la empresa dejó de valer $2,000 millones. De un día para el otro. De un día para el otro. La pregunta que hacías, ¿cómo nos afectó? El Banco de Guatemala tuvo que replantear el porcentaje del crecimiento que forma parte, digamos, de los cálculos para el Producto Interno Bruto. Y nosotros como abogados, te digo, los bancos lo han visto. Es decir, no hay cola de personas queriendo venir a invertir a Guatemala. Porque yo como abogada no le puedo decir responsablemente a un inversionista, mire, el sistema de Guatemala le acarrea certeza. Y tú sabes que las dos cosas que un inversionista ve es seguridad y certeza jurídica. Se pide saber las reglas del juego, las reglas del juego. Y que se respeten. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo debe cumplir? Y de ahí para adelante, el problema real es que, como alguien decía, una colega de periodista decía, miren, estamos luchando en contra de la corrupción, pero tenemos que empezar a pensar de qué vamos a vivir. Porque vamos a ser todos niños de primera comunión, pero sin trabajo, sin ningún trabajo, ¿verdad? Entonces, al final la mina es una empresa nada más, pero el mensaje que como país mandamos al resto del mundo es, ahí las leyes no se respetan y no hay quien te pueda ayudar porque el máximo tribunal
es el principal y respetuoso de las leyes. Ya estamos terminando, así que algo más que quieran agregar antes de que terminemos, Gaby y Andrés, por favor. Únicamente volverles a agradecer el espacio. Creo que esto es importante para que realmente llegue el mensaje que esto no está afectando a una empresa. Es bien importante que a todos los guatemaltecos se nos quede eso. O sea, todos lo estamos viendo todos los días, que la situación del país no va bien. No vemos un futuro promisorio porque realmente no vemos que vengan más empresas, o sea, todo se está yendo a Costa Rica, todo se está yendo a otros países, porque cuando pasan la lupa sobre Guatemala, pegan un brinco y mejor se pasan a Sudamérica. Entonces, eso es lo que queremos dejar también. Yo también quisiera agradecerles y pedirles a ustedes como periodistas, pero sobre todo a los guatemaltecos, que empecemos a exigir nuestros derechos. Y si no empezamos a exigir que cada quien haga lo que tiene que hacer, no vamos a lograr salir nunca. Agradezco a Andrés, Gaby, que hayan estado con nosotros. Jorge, gracias, ¿algo más Marta, que quieran decir antes de, particularmente Andrés, antes de que nos digan, por favor? No, nuevamente muchas gracias por el espacio. Creo que esto es bien importante. Estos espacios para que podamos nosotros hacer llegar el mensaje se aprecia muchísimo y que realmente, como dicen, próximamente podamos estar hablando de otros temas más importantes que no sean estos. Así es. Y que vengan a la mina. Yo creo que sí, que se apunte. Andrés siempre hace esa invitación. La gente lo ve tan lejos, pero vengan, pidan cita y se organiza un grupo. ¿Dónde de hay que pedir las hecho, citas? pueden escribirnos. ¿A dónde? Al correo electrónico es visitas@sanrafael.com.gt y ahí podemos nosotros coordinar la visita sin ningún problema. Muchísimas gracias, Andrés, Gaby, por habernos acompañado. Gracias a Igualmente para ustedes, apreciables amigos, pero antes de despedirme, 2 cosas. Primero, que se cuiden, tomen Equinacia Blend de Ela. Ya saben dónde la encuentran, en las tiendas de GNC, y si no la encuentra, por favor que se la lleven, ahí la pide. Y finalmente, yo me muero del hambre, así que me voy a comer a la San Martín. También ya saben los oyentes que a nosotros nos encanta ir a la San Martín. Ayer precisamente desayuné un breakfast chapata, me encanta ese sándwich, qué delicioso. Eso sí, lo acompaño con frijolitos parados y lo riego. Hago un desastre que yo no sé cómo soy capaz de hacer, pero igual me lo disfruto enormemente. ¿En dónde? En la San Martín, donde hacen nuestro día especial. Y bueno, muchísimas gracias amigos por habernos acompañado. Buenas tardes y recuerden, una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.